este tiempo, hermanos, que Dios les bendiga allá en sus hogares, y quiero invitarle a que tome su Biblia ahí donde está y continuamos con nuestra serie que hemos titulado Enfrentando la Adversidad. Y al igual que las semanas pasadas, esta semana vamos a hablar acerca de enfrentar la confusión con la sabiduría. Así que quiero invitarle que ahí en su hogar donde está, vaya a Santiago capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 5, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, y vamos a leer el versículo 5. La Biblia dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, en realidad en la Biblia encontramos una instrucción práctica. Si usted y yo necesitamos sabiduría, lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios, quien es la fuente de toda sabiduría. Hoy, como las semanas pasadas, vamos a hablar de una adversidad que comúnmente enfrentamos en nuestra vida, y esa es la confusión. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos enfrentar la confusión con la sabiduría. Bueno, si usted se ha dado cuenta, vivimos en una época llena de confusión. Y no es para más. Todo lo que como sociedad estamos enfrentando nos empuja cada vez más a dudar de todo, y como consecuencia nos confundimos. Los expertos muestran que la confusión tiene que ver con pensamientos mezclados y desorganizados, dicen ellos. En las Escrituras encontramos que la confusión viene a nosotros por la falta de orden o de claridad con respecto a lo que Dios quiere para nosotros o lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, que cuando algo no está claro, tiene un sentido mixto, solemos confundirnos. No está claro en nosotros y por lo tanto nos confundimos. O también la confusión viene a nosotros cuando esperamos que Dios haga algo y sin embargo todo va en sentido contrario. Dios pareciera que no está haciendo nada. Bueno, si usted tiene su lectura diaria y está leyendo la Biblia cronológicamente, sabe que una de las personas que en realidad estuvo confundido porque no había claridad con respecto a lo que Dios demandaba de él fue Abraham. Él se sintió confundido cuando Dios le había prometido que su descendencia iba a ser igual de grande que las estrellas del cielo o mucha como la arena del mar, abundante. Su descendencia iba a ser abundante. Pero el asunto con esta promesa era que los años pasaban y nada pasaba. Los años pasaban y el asunto no estaba claro. En Génesis capítulo 15, versículo 2, la Biblia dice: y Abraham le respondió: oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Pero en el versículo 3, la Biblia dice: tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Bueno, al leer esas palabras nos damos cuenta que en pocas frases podemos ver la confusión que Abraham sentía, porque Dios le había hecho una promesa que hasta el día de hoy no había cumplido. Y aquí tiene usted al padre de la fe confundido de los tiempos del Señor. Ya Dios en otras ocasiones le había hecho la promesa de la descendencia a Abraham, pero hay un detalle que usted debe recordar, y es que la esposa de Abraham, llamada Sara, era estéril. Así que esta promesa fue hecha con una esposa que no podía tener hijos. Y ante la confusión que la falta de claridad había producido en él, Dios ahora es mucho más claro, afirmando que la descendencia que tendría sería de un hijo propio, algo que nunca antes Dios había dicho. Dios había dicho que su descendencia iba a ser grande, pero nunca Dios había hablado de un hijo propio hasta Génesis capítulo 15, versículos 4 al 5. La Biblia dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará refiriéndose a su esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará.
Y esta es la primera vez que usted encuentra en las escrituras que Dios le dice a Abraham que quien iba a ser su descendencia iba a ser un hijo propio. Versículo 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Bueno, cualquiera pensaría que después de este pasaje, toda confusión que Abraham sentía se había aclarado a la perfección, pero no fue así. Abraham siguió confundido. Y en ocasiones juzgamos a Sara, no sé si a usted le ha pasado eso, la juzgamos a ella por haberse reído de la promesa que Dios le dijo, vas a tener un hijo en tu vejez. Pero déjeme decirle que el primero que se rió de eso fue Abraham, en Génesis capítulo 17, versículo 17. La primera ocasión en la que se rió Abraham por la promesa de un hijo en su vejez está en Génesis 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió al escuchar que Dios le había dicho que iba a tener un hijo en su vejez. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer un hijo? Esa era la edad que Abraham tenía. Y note ahora la siguiente pregunta, ¿y Sara ya de 90 años ha de concebir? O sea que el problema que Abraham tenía era que no veía solamente en él la dificultad, sino también en ella. Después de esto, la Biblia dice en Génesis 18 que Sara también se rió en medio de la confusión de una promesa que recibieron, pero que hasta ese punto no se había cumplido. Génesis 18, 12, la Biblia dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo mi señor ya viejo. Y aquí usted ve la confusión. Vino esta pareja porque los años pasaban y nada pasaba. Es decir que la promesa de Dios se veía cada vez más lejos. Así que el pensar que Dios está lejos tiende a confundirnos en ocasiones. ¿Alguna vez se ha confundido usted? ¿Alguna vez se ha confundido porque Dios se ha retrasado en actuar cuando Él dijo que iba a actuar? ¿En hacer algo cuando Él dijo que lo iba a hacer? Bueno, permítame aclararle algo. Dios nunca se retrasa. Es decir, que Dios nunca llega tarde. Dios nunca se adelanta. El tiempo de Dios es perfecto. Es decir, que Él siempre llega en el momento preciso. El tiempo en el que Él tenía que hacer algo, eso es donde Él va a actuar. Si alguna vez se ha confundido, no se preocupe, bienvenido al club. Abraham lo hizo y otros héroes de la Biblia también. Pero todos en algún momento lo hemos hecho. Incluso es probable que lo hagamos aún, dice el Salmo, cuando confiamos en Dios. Pero esa confianza en Él es la que nos mantiene lejos de confundirnos aún más. Mire lo que dice el Salmo 31:1. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Note que para el salmista la solución para su confusión era la confianza que podemos depositar en Dios, quien siempre llega en el momento oportuno. Mire, como hispanos tenemos la mala costumbre, y creo que ahí nos incluimos todos, la mala costumbre de siempre llegar tarde. No sé si alguna vez le ha pasado, pero los hispanos tenemos esa mala costumbre de siempre llegar tarde. Y no solamente eso, sino que los hispanos también tendemos a juzgar a los demás hispanos diciendo, de todos modos, todos van a llegar tarde. Es decir, yo llego tarde porque los demás van a llegar más tarde. Tenemos una mala costumbre. Dios siempre llega a tiempo. La palabra confianza, aquí en el Salmo 31:1, o confiar, confiado, tiene que ver con huir a refugiarse bajo de algo. Es decir, que el salmista encontraba su refugio en Dios. Toda confusión se disipaba, toda confusión se desvanecía porque el salmista se abrigaba, se amparaba, se refugiaba, él estaba seguro en Dios. El Salmo 25:3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y para enfrentar la confusión en nuestra vida, todos lo hemos experimentado, pero para enfrentarla en nuestra vida, Dios nos ha provisto de una herramienta muy útil que todos haríamos bien en poner en práctica.
Todos los días podemos hacer uso de ella. Y esa herramienta es la sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? Bueno, el término tiene varios significados, pero siempre, como todo en el pensamiento hebreo, tiene un sentido intensamente práctico. Es decir, que la sabiduría es práctica. Básicamente, la sabiduría consiste en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace. Eso es sabiduría. Y por medio de aplicar bien lo que uno sabe, lo que uno hace, uno va a tener o tiene un buen vivir, dice una descripción. Así que sabiduría significa discernimiento práctico. La sabiduría empieza con un respeto a Dios. Conduce una vida recta, resulta en una capacidad creciente para distinguir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Con frecuencia se confunde la sabiduría con el conocimiento, pero hay una gran diferencia entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento está formada por la acumulación de datos. La sabiduría es la capacidad de aplicar esa acumulación de datos o el conocimiento con el fin de alcanzar el mejor resultado posible. O como alguien lo dijo, es conocimiento saber que un tomate es una fruta y no un vegetal. Escuche bien esto. Es conocimiento, dijo alguien, saber que un tomate es una fruta y no un vegetal. Pero es sabiduría entender que usted no pone tomates en una ensalada de frutas. Así que Proverbios 8:11 dice, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno puede desear se compara con ella. El escritor y comentarista Matthew Henry decía que donde hay un corazón entendido y voluntad para recibir la verdad en amor, se valora la sabiduría más que la plata y que el oro. Y adquirimos sabiduría cuando nos esforzamos a aprender, a crecer, a mejorar y a buscarla. Déjeme decirle que la sabiduría no es automática, tampoco es instantánea, no viene de la noche a la mañana. Dios nos promete darnos sabiduría para vencer la confusión diaria y aprender a reaccionar como Él nos indica en cada situación. Solamente de esta manera es que obtenemos una visión clara. Solamente de esta manera es que la confusión se va de nuestra vida y comenzamos a ver la vida desde el punto de vista divino y tomaremos decisiones que nos mantengan en el camino correcto. Mire lo que dice Proverbios capítulo 2, versículos 10 y 11. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Mira el versículo 11. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Así que ante la petición de sabiduría que Santiago nos daba al inicio, cualquiera que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago no solo habla acerca del conocimiento, sino de la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Cuando necesitamos sabiduría, podemos orar a Dios, dice Santiago, y Él suplirá abundantemente nuestra necesidad. Los cristianos no tienen por qué andar en tinieblas y a tientas. No, no es así. Con la esperanza de que tal vez algún día alguien o en algún lugar voy a encontrar la respuesta o la sabiduría. Bueno, la sabiduría de Dios está a nuestra disposición para guiar nuestras decisiones. Pero entonces aquí surge una pregunta. ¿Dónde la encontramos? La encontramos en Dios, quien es la fuente de sabiduría. Pero déjeme decirle que a pesar de que Dios es la fuente de toda sabiduría, hay cualidades que usted y yo debemos desarrollar en nuestra vida. Y cuando digo debemos desarrollar, digo que debemos trabajar para tenerlas en nuestra vida. Cualidades que demuestran nuestra sabiduría. Cualidades que nos dan sabiduría. Y si usted tiene sus notas ahí o está tomando notas en su casa, mire la primera. Para yo poder obtener sabiduría, yo tengo que tener un espíritu que sea humilde. Un espíritu que sea humilde. Hermanos, es definitivamente el primer paso para adquirir la sabiduría.
que usted y yo necesitamos para enfrentar lo que venga en nuestra vida. Debo de tener una comprensión correcta de mi relación con Dios. Es el reconocimiento de aceptar que necesito de Él para avanzar en la vida. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Así que no cabe duda que uno de los tipos de personas más molestos, según Proverbios capítulo 1, versículo 7, con los que usted y yo podemos toparnos, es con aquellos que piensan que lo saben todo, los sabelotodos. Bueno, alguien que tiene una opinión acerca de todo, cerrado a cualquier comentario, se irrita con la disciplina, se niega a aprender. Salomón llama insensato a esta clase de individuo. Y para obtener la sabiduría divina, no tengo que ser un sabelotodo. La Biblia dice que debo de tener en mí humildad, reconocer quién soy y que necesito de Dios. Debo ser receptivo al consejo de Dios y en humildad aceptar lo que Él tenga que decir y corregir en mi vida. El doctor Chuck Swindoll dice que la sabiduría no es algo para ser aprendido en una clase, no es académica o teórica, ella es práctica. Está diseñada para ponerse a trabajar, dice el doctor Swindoll. Ella nos dice: pruébame, úsame y te daré la perspectiva, te premiaré y tendrás la estabilidad que es confiable y segura. Recuérdese que la sabiduría significa discernimiento práctico. Así que la sabiduría empieza, dice el Proverbios, con un respeto debido hacia Dios. Y esto nos conduce a una vida recta, dándonos la capacidad para distinguir lo correcto de lo que no es correcto. Dios está dispuesto a darnos la sabiduría, pero no podremos recibirla si su vida está centrada en usted mismo y no en Dios. Otra fuente a la cual usted y yo podemos acudir por sabiduría es al consejo de otros, sobre todo de aquellos que tienen buen discernimiento, aquellas personas sabias que pueden darnos consejos valiosos, apegados a lo que Dios dice. Usted puede lograr aprender de otros y recuerde que solo Dios es quien sabe todo en la vida, pero Él ha permitido que usted y yo nos rodeemos de personas que nos pueden instruir. Pero para aprender de otros, usted y yo necesitamos humildad, tal como la necesitamos para aprender de Dios. Proverbios 24:6 dice: porque con ingenio harás la guerra, escuche bien esto, y en la multitud de consejeros está la victoria. El expresidente John F. Kennedy decía que un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente más inteligente que él, gente más sabia que él. En su lectura sabe que hace unas semanas atrás leíamos acerca de Job, pero Job responde a su propia búsqueda de la sabiduría con una conclusión que usted y yo haríamos bien en ponerla en práctica en nuestra vida. Él dice en Job 28:28: esto es lo que Dios dice de toda la humanidad, dice Job: el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Ahora, note esa frase: el temor del Señor. ¿Sabe? Eso significa un respeto hacia Él, una reverencia debida hacia quien Él es. Es sentir un temor reverente ante la majestad y el poder de Dios. Este es el punto para comenzar a encontrar la sabiduría verdadera que obtendremos únicamente cuando reconocemos nuestra humildad delante de Dios. El pastor y erudito Sinclair Ferguson describe el temor de Dios como esa mezcla indefinible de reverencia, temor, placer, gozo y sobrecogimiento que nos llena el corazón cuando nos damos cuenta de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es temor a Dios. Otro erudito escribió esto y él afirmaba diciendo: temer a Jehová es mantenernos en una posición de subordinación ante Él, reconocer que dependemos de Él.
Es reconocer en humildad que necesito de su sabiduría y que mi propio discernimiento no es nada en comparación con el suyo. Jeremías capítulo 29, versículos 23 y 24 dice: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24: mas alábese en esto el que se tenga que alabar, dijo Dios, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Así que la gente tiende a admirar a las personas, según este pasaje, por 4 cualidades. Note esas cualidades. La gente admira a otros por sabiduría humana. La gente admira a otros por poder o por valor. La gente admira a otros por misericordia. La gente admira a otros por riqueza. Pero Dios establece como prioridad más alta el por qué alguien debe de admirarlo a usted. ¿Sabe por qué? Por conocerlo a Él y por entenderlo a Él. Por conocerlo en forma personal y por vivir de manera que refleje su justicia y su rectitud. No sé si alguna vez se ha preguntado esto, pero ¿por qué cosas cree usted que la gente lo admira a usted? Bueno, espero que lo admire por lo que Dios pide de su vida. Así que en cuanto nos humillamos, anhelamos la sabiduría de Dios, escuchamos sus palabras y las obedecemos, Él nos da la sabiduría que necesitamos para el momento preciso, la sabiduría necesaria para dar el próximo paso en nuestras vidas y enfrentar la confusión. Nota lo que dice Proverbios 22:4. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, honor y una larga vida. ¿Quiere usted vivir más? ¿Quiere usted vivir bien? Dice Proverbios. Tiene que aprender a respetar a Dios y mostrar humildad delante de Él. Ahora, en segundo lugar, hay otra cualidad que usted y yo debemos desarrollar en nuestra vida si usted quiere alcanzar la sabiduría. En segundo lugar, debemos desarrollar o debemos tener un alma que esté sedienta. Ahora, note esa frase, sedienta, porque para hallar sabiduría es necesario buscarla. Ella no aparece envuelta en papel de regalo en la puerta de su casa, con un moño grande que dice su nombre y su dirección. Debe haber en mí un deseo intenso por tenerla, un hambre en mi alma de querer ser sabio y de actuar de acuerdo a los principios de Dios. Un deseo intenso, sediento. Este predicador de años atrás llamado A.W. Tozer dijo que los grandes personajes de la Biblia y la historia cristiana han tenido un hambre insaciable por Dios y Dios quiere que le deseemos. Es una lástima, dice él, que en el caso de muchos de nosotros tenga que esperar Dios tanto tiempo y luego esperar un tiempo más y esperar en vano. Es decir, Dios espera que usted y yo le busquemos y nunca pasa eso en nuestras vidas. Es por el simple hecho de que tristemente no deseamos de Dios. No deseamos de Dios en nuestras vidas. Deseamos muchas otras cosas, como por ejemplo la belleza física, el dinero, la fama, la popularidad, la fortuna, pero no deseamos a Dios. Una escritora decía: Dios mío, date a mí en tu bondad, porque ya tienes suficiente de mí misma. Si te pido algo menor que esto, sé que seguiré sintiendo necesidad. Solo en ti lo tengo todo. Si usted escucha las palabras o piensa en las palabras de esta mujer, puede darse cuenta que ella dice: yo ya te di mucho de mí, pero ayúdame a mí a desear más de ti. Recuérdese que esas fueron las mismas palabras que Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 3 versículo 30. Es necesario, dijo él, que Él crezca, refiriéndose a Dios, dentro de mí, y que yo mengüe en mí mismo. Así que podemos entonces decir que tenemos tanto de Dios, o que podemos llegar a tener tanto de Dios y de su sabiduría como usted quiera tener. El problema es que no lo deseamos. Nuestra falta de sabiduría es como consecuencia de nuestra falta de anhelo por conocer más de Dios.
¿Está usted deseando conocer más de Dios en su vida? Bueno, déjeme darle un ejemplo de cómo usted y yo debemos de orar. Con qué deseo intenso debemos orar a Dios para desear de Él. Note lo que David decía en el Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Ese es un deseo intenso. Un deseo intenso. Pero nota el versículo 2. Salmos 42, 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Un deseo intenso de Dios. Así como la vida de un siervo, dice David, depende del agua, nuestras vidas dependen de Dios. Y los que lo buscan y desean comprenderlo encontrarán una vida que no tiene comparación. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, llena de sabiduría para enfrentar cualquier situación y para obtener victoria en las dificultades, especialmente en la adversidad de la confusión. Ahora, note la frase de David ahí: mi alma tiene sed. Así demuestra el salmista el profundo deseo que tenía de Dios, un anhelo incomparable, inigualable, al sentirse separado de Dios. El salmista no descansaría hasta que su relación con Él se restaurara, porque él sabía que su vida dependía de ello. En el Salmo 63, 1, la Biblia dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. Escuche bien, yo tengo sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en tierra reseca y agotada donde no hay agua. Había un deseo intenso dentro del salmista, una necesidad que solamente Dios podía llenar. Mire, buscar a Dios y anhelar su presencia en nuestras vidas es un requisito previo para que usted y yo podamos tener sabiduría. Muchos de nosotros tenemos un problema con esto, porque nuestro anhelo por Dios es débil. Entonces su deseo de ser sabio también es débil. Usted tiene tanto de Dios como usted pueda o quiera llegar a tener. Si quiere tener más de Él, entonces incremente su deseo de Él, y por consiguiente va a incrementar su sabiduría. Encontramos la sabiduría divina cuando nuestra alma tiene una sed intensa por obtenerla, y cuando anhelamos con todo nuestro corazón la presencia de Dios en nuestras vidas, y hacer su voluntad se vuelve nuestro más grande deleite. ¿Se recuerda del rey Salomón, quien es descrito en la Biblia como el hombre más sabio? ¿Cómo cree usted que él obtuvo su sabiduría? ¿De dónde cree que la obtuvo? Bueno, dice la Biblia que era tan sabio que los reyes de otras naciones venían hasta su reino para conocerlo y corroborar si realmente era tan sabio como decía. ¿De dónde Salomón obtuvo su sabiduría? Bueno, si usted se recuerda, en la historia bíblica se nos presenta que un día Dios apareció a Salomón y le hizo una pregunta. En Primera de Reyes 3:5 la Biblia dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, note la petición o la pregunta de Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Si Dios se apareciera en su vida y le hiciera esa pregunta, ¿qué usted hubiera pedido? ¿Qué hubiera pedido usted si Dios le hubiera hecho la misma pregunta? Dime tú, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? Bueno, al escuchar nuestra respuesta, podemos darnos cuenta del por qué muchas veces carecemos de sabiduría y estamos tan llenos de confusión. Carecemos de sabiduría simplemente por la respuesta que usted haya dado a esa pregunta. ¿Qué usted le hubiera respondido a Dios si él le hubiera preguntado lo mismo? Al ver su respuesta, usted puede darse cuenta por qué carecemos de sabiduría y estamos tan llenos de confusión cada día.
Pero Salomón, dice la Biblia, que pidió inteligencia, sabiduría. Él sabía lo difícil de la tarea. Él ahora iba a llenar los zapatos de su papá, el gran rey David. Él ahora tenía un reino que dirigir. Él ahora tenía muchas cosas que poner en su lugar. Él necesitaba sabiduría y su petición fue escuchada. Mire, Salomón pudo haber pedido reino, Salomón pudo haber pedido dinero, Salomón pudo haber pedido fama, poder, todo lo que usted y yo probablemente pensamos en pedir si Dios nos hubiera hecho esa pregunta. Pero note cuál fue la respuesta de Salomón. En Primera de Reyes capítulo 3 versículos 9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido. Y note esa frase, corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir. Ahí está la palabra sabiduría, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? El versículo 10 dice: y agradó al Señor, y agradó al Señor que Salomón pidiese esto. Mire, cuando la Biblia nos manda a nosotros, hermanos, cuando se nos da a nosotros la oportunidad, cuando se le dio la oportunidad a Salomón de tener lo que deseara más en el mundo, Salomón pidió sabiduría. Dice un corazón entendido. Dice para discernir entre lo bueno y lo malo. Para poder guiar a su pueblo, para poder tomar decisiones correctas. Nosotros también podemos pedir esa misma sabiduría. ¿Se recuerda Santiago, capítulo 1, versículo 5? Si alguno de ustedes, dice la Nueva Traducción Viviente, le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Es decir, que si usted carece de sabiduría, pídasela a Dios y Dios con agrado se la va a dar. Ahora, note que Salomón pidió sabiduría para llevar a cabo su trabajo. En ninguna parte se encuentra que Salomón le pidió a Dios que hiciera su trabajo por él. No, él pidió sabiduría para llevar a cabo su labor. No debemos pedir a Dios que Él se haga cargo por nosotros lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Por el contrario, debemos pedirle que nos dé sabiduría para saber qué hacer y el valor para continuar en ello. Pero debe haber en mí un deseo intenso de Dios en mi vida. Ahora, note en tercer lugar, hay una tercera cualidad que usted y yo debemos desarrollar en nuestra vida. Y esta tercera cualidad tiene que ver con una mente y corazón que obedezcan. Nada de esto pudiera llevarse a cabo si se quedara únicamente dentro de nosotros. Necesitamos ponerlo por obra. Recuérdese que la sabiduría es práctica. Así que el espíritu humilde dice: yo necesito de Dios. El alma sedienta dice: yo deseo de Dios. Pero la mente y el corazón que obedecen o que prestan atención dicen: voy a obedecer a Dios. Ahora, es importante reconocer nuestra necesidad. Es vital demostrar nuestro deseo, pero todo esto tiene un sentido práctico cuando usted lo obedece. No tuviera nada de sentido si no lo obedece. Moisés confirmó este principio una ocasión cuando se dirigió a los israelitas, a quienes había estado guiando por 40 años y había ya casi llegado al final de su jornada, y quienes constantemente estaban olvidando su Dios. Moisés estaba llegando al final de su jornada y los israelitas constantemente se olvidaban de su Dios. Ellos pensaban en todo lo que habían dejado en Egipto y se olvidaban lo que Dios había hecho por ellos. Pero note las palabras de Moisés. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 dice: mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Pero mira el versículo 6: guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Qué significa eso? Obedézcanlos.
pónganlos en práctica. Porque esta es vuestra sabiduría. Es decir, que los principios bíblicos es cuando se ponen en práctica que se convierten en sabiduría. Mire lo que dice el versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así que no hay duda que el prestar atención y el obedecer es parte fundamental para obtener la sabiduría. Ahora, no solo tengo que tener el deseo de escuchar a Dios, sino de obedecerlo. Y eso es práctica. Cuando en mi vida me dedico a escuchar lo que Dios tiene que decir, y como consecuencia natural voy a obedecerlo. Proverbios capítulo 1, versículo 5 dice que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento recibirán dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios, dice el versículo 6, y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Es decir, es hasta que los pongo en práctica en mi vida. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la disciplina y serás sabio. Tengo que escuchar y practicar. Proverbios 22, 17 y 18 dice: escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi enseñanza. Pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Es decir, los tengo que tener en mi mente y en mi corazón para saber cuándo los voy a usar. Debo escuchar y aplicar en mi vida para obtener la sabiduría que Dios me ha provisto. Pero no debemos de olvidar obedecer, porque eso nos tiene que llevar a la práctica. Básicamente en la Biblia el obedecer es sinónimo de practicar. De ahí que Santiago capítulo 1 versículo 22 diga: pero no solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, dice Santiago, ustedes se engañan a ustedes mismos. Es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho más importante obedecerla, porque la sabiduría es práctica. Para esto necesitamos una mente y un corazón que atienda el llamado que Dios le hace en el tiempo exacto. En Deuteronomio 28:1 dice: si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Así que la clave, según este pasaje, para obtener éxito en nuestra vida es la obediencia a los preceptos de Dios y el no apartarnos de ellos, y que podamos hacerlos nuestros, para que con sabiduría de Dios, la que Él nos dé, podamos vencer la confusión en nuestras vidas. Y no solamente eso, por medio de esa sabiduría usted pueda influenciar a otros. Por medio de esa sabiduría usted puede alcanzar sus metas, sus propósitos que se haya puesto. Proverbios 10:18 dice: el sabio obedece lo que se le manda, el necio no para de hablar y se mete en problemas. Así que el sabio de corazón practica su conocimiento. La sabiduría nos guía para que enfrentemos y superemos los sucesos de nuestra vida que crean en nosotros confusión. Como alguien dijo, la sabiduría consiste en actuar con habilidad en lo que nos es conocido. Pero la sabiduría, dijo este escritor, también tiene que ver en confiar en Dios en cuanto a lo desconocido. Es decir, que en lo que conocemos la sabiduría nos ayuda a actuar, pero la sabiduría también nos ayuda a confiar en Dios en aquellas cosas que no conocemos. Así que libérese usted de su confusión
como dice el Salmo 111, versículo 10. El temor del Señor es la base verdadera de la sabiduría. Es la base verdadera de la sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Hermanos, la sabiduría divina está a nuestra disposición. Simplemente con humildad usted debe pedirla, desearla y obedecerla. Para poder hacerle frente a la confusión en su vida, usted necesita de la sabiduría que solamente Dios puede darnos. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Y que sea Dios quien le ayude a usted a crecer en sabiduría. Sé que a lo mejor vivimos en confusión. Sé que a lo mejor usted está tal vez pasando de confusión en este momento. Pero recuérdese que es la sabiduría de Dios la que nos ayuda no solamente a vencer la confusión, sino a caminar directo y dirigido por el Dios de toda sabiduría. ¿Carece usted de sabiduría? No sé si alguna vez se ha pensado, pero ¿cómo podemos examinar si carecemos de sabiduría? Bueno, déjeme darle un consejo. Vea todas las decisiones que en su vida usted ha tomado. Y ahorita le invito a que examine todas las decisiones que usted ha tomado. Cada una de ellas. No se olvide de ninguna. Y al pensar en todas las decisiones que usted ha tomado, ahora reflexione. ¿Todas mis decisiones han sido decisiones correctas? ¿Puedo yo pararme frente a mis hijos y decir: hijos, tomen decisiones tal y como yo lo he hecho en mi vida? Bueno, si usted reconoce que sus decisiones no son correctas, esa es una muestra que usted necesita sabiduría. No se preocupe, todos la necesitamos. Es por eso que Santiago dice: si usted tiene necesidad de ella, pídala a Dios, quien abundantemente le va a dar. No solamente para tomar decisiones correctas, sino para enfrentar la confusión en la que muchas veces vivimos en nuestra vida. Así que ¿por qué no ora conmigo? Y que su oración sea sincera, honesta delante de Dios. Reconozca delante de Él que necesita sabiduría. Reconozca delante de Él que sus decisiones no han sido las mejores. Y dígale: Dios, yo quiero tener un deseo intenso por buscar de ti. Vengo en humildad, reconociendo que necesito de ti. Y Él le va a dar lo que usted está pidiendo. Señor, gracias por tu amor. Señor, reconocemos delante de ti que la mayor parte del tiempo nuestras decisiones no son las correctas. Pero nos aferramos a ti, Señor. Nos aferramos a creer que eres tú quien nos da la sabiduría para vencer. Nos aferramos a ti que eres tú, Señor, quien nos da la sabiduría para enfrentar la confusión que hay en nuestra vida, para tomar buenas decisiones. Y si hay alguien que en su casa está reconociendo que necesita de ti, Dios, por favor, llena su corazón, tal y como tú lo sabes hacer. Señor, pedimos por este mensaje y reconocemos que necesitamos desarrollar en nosotros humildad para reconocer que necesitamos de ti. La humildad es reconocer que tú eres más grande que nosotros y que en nuestra propia sabiduría no vamos a vivir, no vamos a llegar muy lejos. Es en tu sabiduría, Señor. También en esta hora
Queremos tener un deseo intenso de ti. Necesitamos desarrollar ese deseo intenso. Que cada día de mi vida seas tú, Señor, lo que más anhele. Y por último, todas estas cosas, Dios, necesito llevarlas a la práctica. Porque la sabiduría es práctica. Lléname de tu sabiduría para poder vivir y para poder enfrentar la confusión dentro de mí. Señor, si hay alguien que nos está viendo en esta hora que aún no te conoce, tal vez él o ella no ha hecho una decisión contigo, rogamos para que tú toques su corazón por medio de este mensaje y él o ella encuentre la necesidad de ti. Muéstrale, Señor, que el plan divino fue enviar a Jesús a morir en una cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es nuestro deseo. En esta hora, nuestro deseo es conocer al Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.